Capítulo 1. El legado del patriarca. Escena inicial. Una noche lluviosa envolvía la imponente mansión de los del Valle, situada en las colinas de Ciudad de México. Las luces de los candelabros iluminaban tenuemente la sala principal, donde se habían reunido amigos, familiares y figuras importantes del mundo empresarial para despedir a don Ernesto del Valle, el patriarca de una de las familias más influyentes del país. La sala estaba cargada de una tensión silenciosa que se mezclaba con el aroma de incienso y las notas de un piano que sonaban en la distancia. Emiliano, el hijo mayor, permanecía cerca de la chimenea, mirando con ojos perdidos el retrato de su padre que colgaba sobre la repisa. En la pintura, don Ernesto lucía imponente, como si incluso después de la muerte vigilara desde las alturas el destino de su legado. Siempre creí que habría más tiempo, murmuró Emiliano para sí mismo, su voz apenas audible entre el murmullo de los asistentes. ¿Más tiempo para qué? La voz de Santiago, su hermano menor, interrumpió sus pensamientos. Santiago se acercó con una copa de vino en la mano y una sonrisa que mezclaba amargura y desafío. Papá no era el tipo de hombre que dejaba asuntos pendientes. Emiliano se giró hacia él, estudiando su expresión. Aunque compartían el mismo apellido, los dos hermanos no podían ser más diferentes. Emiliano era reservado, metódico, el heredero que todos esperaban. Santiago, en cambio, irradiaba carisma y ambición, con un brillo en los ojos que revelaba su inclinación a jugar con fuego. ¿Qué estás insinuando, Santiago? Que este no es momento para sentimentalismos. Ahora lo único que importa es el futuro de Del Valle Corporativo. Santiago bebió un sorbo de vino y continuó. ¿Crees que el consejo nos va a esperar mientras tú lloras frente a un cuadro? Antes de que Emiliano pudiera responder, la conversación fue interrumpida por una tercera presencia. Isabel, la mujer que había sido el eje emocional entre ambos hermanos durante años, se acercó con pasos suaves. Su vestido negro resaltaba su elegancia natural, pero sus ojos reflejaban una tristeza contenida. Por favor, no empiecen aquí, dijo con un tono firme, aunque lleno de cansancio. Hoy no se trata de ustedes. Se trata de despedir a tu padre. Santiago soltó una carcajada sarcástica. Claro, Isabel, siempre mediando entre nosotros. Pero no te equivoques, esto nunca ha sido solo entre Emiliano y yo. Tú también estás en el centro de todo, aunque pretendas no verlo. Isabel lo miró con severidad, pero no respondió. En su interior, sabía que Santiago tenía razón, aunque nunca lo admitiría en voz alta. La lectura del testamento. Horas más tarde, los invitados habían comenzado a retirarse, dejando a los dos hermanos, Isabel y el abogado de la familia en el estudio de la mansión. Una gran mesa de madera oscura dominaba el espacio, y sobre ella descansaba un sobre lacrado con el testamento de don Ernesto. El abogado, un hombre de cabello canoso y voz solemne, comenzó a leer. Yo, Ernesto del Valle, en pleno uso de mis facultades, dejo constancia de mis últimas voluntades. El ambiente se volvió aún más denso mientras el abogado enumeraba las propiedades, los bienes personales y los fondos asignados a diferentes miembros de la familia. Pero todos esperaban lo que vendría después, el destino de Del Valle Corporativo, el imperio que Ernesto había construido desde cero. En cuanto a la dirección de Del Valle Corporativo, continuó el abogado, establezco que el liderazgo recaerá en uno de mis hijos, Emiliano o Santiago, basado en su capacidad para demostrar que pueden preservar y expandir el legado de nuestra familia. Durante los próximos 6 meses,
ambos deberán presentar sus propuestas de liderazgo y demostrar su idoneidad. El consejo directivo tendrá la decisión final. Un silencio sepulcral llenó la habitación. Emiliano cerró los ojos, procesando las palabras de su padre. Santiago, en cambio, se inclinó hacia atrás en su silla con una sonrisa que apenas podía contener. 6 meses, dijo Santiago en voz baja, casi para sí mismo. Luego miró a Emiliano. Supongo que será interesante ver quién de los dos está realmente preparado para esto. Emiliano lo fulminó con la mirada. Esto no es un juego, Santiago. Claro que lo es, respondió Santiago, levantándose de su silla. Un juego en el que papá decidió que ambos participáramos. Que gane el mejor. Santiago salió del estudio, dejando a Emiliano y a Isabel sumidos en un silencio incómodo. Un momento de reflexión. Esa noche, Emiliano se dirigió al despacho de su padre, buscando respuestas. La habitación estaba llena de libros de cuero, premios y fotografías de don Ernesto con líderes mundiales. Sobre el escritorio descansaba un reloj de bolsillo que su padre siempre llevaba consigo. Emiliano lo tomó y lo abrió. Dentro había una inscripción: el tiempo pone todo en su lugar. Mientras sostenía el reloj, Isabel apareció en la puerta. ¿Estás bien? ¿Lo estoy? Emiliano respondió sin mirarla. Toda mi vida me preparé para esto, Isabel. Pero ahora siento que mi padre lo convirtió en una competencia que podría destruirnos. Isabel se acercó y colocó una mano en su hombro. Tu padre sabía lo que hacía. Tal vez quiso asegurarse de que ambos entendieran el peso de este legado antes de entregarlo. ¿Y tú, qué crees? Emiliano la miró directamente, buscando algún consuelo en sus palabras. Isabel desvió la mirada. Creo que ambos tienen más que perder de lo que están dispuestos a admitir. Mientras Emiliano e Isabel hablaban, en un rincón oscuro de la ciudad, Santiago se encontraba en una lujosa suite de hotel con un hombre de aspecto sombrío. Sobre la mesa había documentos confidenciales y un maletín lleno de dinero. Quiero que encuentres algo sobre Emiliano que pueda destruirlo, dijo Santiago con un tono frío. El hombre asintió. Considera que ya está hecho. La guerra había comenzado. Capítulo 2. Pactos y promesas. El amanecer en Ciudad de México trajo consigo un cielo gris y cargado de nubes, como si incluso la naturaleza compartiera el peso de las decisiones que debían tomarse en los días por venir. En el centro de la ciudad, la moderna torre que albergaba las oficinas de Del Valle Corporativo comenzaba a cobrar vida. Emiliano llegó temprano, como de costumbre, acompañado solo por el eco de sus pasos en el pasillo vacío. Se detuvo frente a la puerta de la oficina que había pertenecido a su padre, un espacio que ahora debía ocupar. Respiró profundamente y giró el pomo. Al entrar, el aroma a madera y cuero lo envolvió, junto con los recuerdos de interminables lecciones impartidas por don Ernesto. Mientras Emiliano se sumía en sus pensamientos, Santiago llegó acompañado de su inconfundible aire de seguridad. Vestía un traje impecable y llevaba en la mano una carpeta que colocó con decisión sobre la mesa de reuniones. Buenos días, hermano, dijo Santiago con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Es temprano para empezar con tus juegos, respondió Emiliano, sin siquiera voltear a mirarlo. Esto no es un juego, Emiliano. Es una batalla, y te advierto que no planeo perder. Emiliano lo miró con seriedad. No se trata de ganar o perder, Santiago.
Se trata de lo que es mejor para la empresa, para las personas que dependen de nosotros. Qué noble de tu parte, replicó Santiago con sarcasmo. Pero déjame recordarte algo, nadie llega a la cima jugando limpio. Papá lo sabía, y yo también. Una conversación crucial. Más tarde, en un rincón más tranquilo de la oficina, Isabel esperaba a Emiliano con una taza de café en las manos. Sabía que la tensión entre los hermanos aumentaría, y aunque no quería involucrarse, también sabía que no podía permanecer indiferente. ¿Cómo te sientes?, preguntó Isabel cuando Emiliano llegó. Como si estuviera intentando resolver un rompecabezas al que le faltan piezas, respondió, aceptando la taza de café. ¿Qué crees que papá tenía en mente al hacernos competir así? Tal vez quería asegurarse de que ambos estuvieran listos, dijo Isabel, aunque su tono revelaba que ni siquiera ella estaba convencida de sus propias palabras. ¿Listos para qué? ¿Destruirnos el uno al otro? Emiliano dejó escapar un suspiro frustrado. No sé si puedo hacer esto, Isabel. No con Santiago dispuesto a cualquier cosa para ganar. Isabel lo miró con una mezcla de compasión y determinación. Emiliano, tú tienes algo que Santiago no tiene. Integridad. Si sigues haciendo lo correcto, el consejo lo verá. Tienes que confiar en eso. La estrategia de Santiago. Mientras tanto, en un lujoso restaurante del centro, Santiago se reunió con dos miembros clave del consejo directivo. La comida estaba servida, pero la atención se centraba en las palabras de Santiago, que hablaba con una elocuencia calculada. Sé que mi hermano es competente, decía, sonriendo con aire confiado. Pero la empresa necesita algo más que competencia. Necesita visión, audacia, alguien que esté dispuesto a tomar riesgos para asegurar nuestro lugar en el futuro. Uno de los directivos, un hombre mayor de rostro curtido, asintió lentamente. Tu padre siempre valoró la innovación, Santiago. Pero también valoraba la prudencia. Prudencia no significa estancarse, respondió Santiago con una leve inclinación hacia adelante. Don Ernesto sabía que el mundo cambia rápido. Si no tomamos decisiones valientes, alguien más lo hará en nuestro lugar. Los directivos intercambiaron miradas, claramente intrigados por las ideas de Santiago. Isabel en el centro del conflicto. Esa misma noche, Isabel se encontró con Santiago en un elegante bar de la ciudad. Él la había invitado con el pretexto de ponerse al día, pero ella sabía que había más detrás de la invitación. Siempre tan hermosa, Isabel, dijo Santiago mientras le ofrecía una copa de vino. Aunque parece que últimamente te has vuelto la confidente de Emiliano. Ambos somos importantes para mí, respondió Isabel, midiendo sus palabras. Y lo sabes. Santiago sonrió, pero su tono cambió. Lo que sé es que Emiliano no tiene idea de cómo ganar esta guerra. Pero tú sí, Isabel. Tú sabes cómo influir en él, cómo guiarlo, porque no estás de mi lado. Isabel lo miró fijamente. No se trata de tomar lados, Santiago. Se trata de hacer lo correcto. ¿Y qué es lo correcto?, preguntó Santiago, inclinándose hacia ella. ¿Ver cómo Emiliano pierde esta oportunidad, o ayudarme a asegurar que el legado de nuestro padre no caiga en manos equivocadas? Isabel dejó la copa sobre la mesa con un gesto decidido. Lo correcto es que ambos dejen de intentar usarme como una pieza en su juego. Se levantó y salió del bar, dejando a Santiago solo, con una expresión que mezclaba frustración y admiración. El plan oculto de Santiago.
Más tarde esa noche, en su departamento, Santiago revisó una lista de contactos en su teléfono. Finalmente, marcó un número y habló en voz baja. Necesito información sobre Isabel. Algo que pueda usar para convencerla de que esté de mi lado. Nada es demasiado pequeño. Quiero todo. Del otro lado de la línea, una voz respondió, lo tendré listo para mañana. Santiago colgó el teléfono y miró por la ventana hacia las luces de la ciudad. Todos tienen un precio, murmuró para sí mismo. Incluso Isabel. En las primeras horas de la madrugada, Emiliano recibió un sobre anónimo en la puerta de su departamento. Dentro había una fotografía que lo dejó helado, Santiago en una reunión con el director ejecutivo de una empresa rival. Esto no puede ser, murmuró Emiliano, sintiendo como el peso de la traición comenzaba a aplastarlo. Mientras miraba la fotografía, su teléfono sonó. Era Isabel. Emiliano, tenemos que hablar. Ahora. Algo en su voz lo inquietó. Emiliano supo en ese momento que lo que venía no sería fácil de enfrentar. Capítulo 3. Secretos y sombras. Una ligera lluvia caía sobre Ciudad de México mientras Emiliano conducía por las calles vacías hacia el lugar donde Isabel lo había citado. Su mente giraba como un torbellino, atormentada por la imagen en la fotografía que había recibido. Santiago en compañía del director ejecutivo de Navarro y Asociados, la mayor competencia de Del Valle Corporativo, era una traición que no podía comprender. El lugar de encuentro era un café discreto en una esquina tranquila de la ciudad. Isabel ya estaba allí, sentada en una mesa junto a la ventana. Sus manos jugaban nerviosamente con una servilleta, algo inusual en ella, siempre tan serena y controlada. Emiliano entró, dejando un rastro de agua tras de sí. Al acercarse, Isabel levantó la vista y notó la expresión de preocupación en su rostro. Gracias por venir, dijo Isabel, su voz baja pero urgente. ¿Qué está pasando, Isabel? Emiliano se sentó frente a ella y sacó la fotografía del sobre. Porque esto parece algo mucho más grave de lo que pensaba. La revelación de Isabel. Isabel observó la fotografía por un momento antes de suspirar profundamente. Esto no me sorprende. ¿Qué quieres decir con eso? Emiliano frunció el ceño, inclinándose hacia ella. He estado escuchando cosas, Emiliano. Comentarios en los pasillos, rumores de alianzas extrañas. Santiago no solo quiere ganarte en esta competencia. Está buscando asegurarse de que, si pierde, tú tampoco tengas nada. Emiliano apretó los dientes, intentando mantener la calma. ¿Cómo puedes saber esto y no haberme dicho nada antes? Porque no sabía cuánto de esto era verdad, respondió Isabel, mirándolo a los ojos. Pero esta fotografía confirma mis peores sospechas. Santiago está dispuesto a sacrificar la empresa si eso significa arruinarte. Emiliano pasó una mano por su cabello, claramente perturbado. Esto va más allá de una simple rivalidad entre hermanos. Si él está colaborando con Navarro y Asociados, podría ser desastroso para todos. ¿Qué quieres que haga? Primero, debes ser cuidadoso, dijo Isabel, su tono firme. No puedes enfrentarlo directamente sin pruebas contundentes. Y segundo, confía en mí. Déjame ayudarte. Santiago juega su carta. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Santiago se encontraba en un lujoso apartamento con Manuel Ortega, uno de los miembros más influyentes del consejo directivo de Del Valle Corporativo. En la mesa frente a ellos había copas de whisky y un contrato confidencial.
Esto es solo una muestra de lo que puedo hacer si el Consejo me elige como director general, decía Santiago con su característico tono de persuasión. Manuel observó los documentos con interés. Sabes que Emiliano tiene el respaldo de gran parte del Consejo. Es el favorito, Santiago. Y también sabes que ser el favorito no siempre significa ganar, respondió Santiago con una sonrisa. Piensa en esto, Emiliano es demasiado rígido, demasiado ético. Su manera de dirigir nos hará perder oportunidades. Yo, en cambio, estoy dispuesto a arriesgarme, a hacer lo necesario para que esta empresa no solo sobreviva, sino que domine. Manuel tomó un sorbo de su bebida, claramente considerando las palabras de Santiago. Tienes mi atención, pero necesitas más que promesas. Necesitas resultados concretos. Los tendrás, aseguró Santiago. Y cuando eso pase, quiero contar contigo. La investigación de Emiliano. De vuelta en la mansión familiar, Emiliano se sumergió en los archivos de la empresa, buscando cualquier irregularidad que pudiera confirmar las acciones de Santiago. La oficina, aunque silenciosa, parecía llena de la presencia de su padre, como si don Ernesto lo observara desde las sombras. Horas pasaron mientras Emiliano revisaba contratos, correos electrónicos y reportes financieros. Finalmente, encontró algo que llamó su atención, una transferencia significativa realizada a una cuenta en el extranjero vinculada a un consultor externo. Lo más alarmante era el nombre del beneficiario, un socio conocido de Navarro y Asociados. Esto no puede ser una coincidencia, murmuró Emiliano para sí mismo. Decidido a actuar, llamó a Isabel. Encontré algo, le dijo en cuanto ella respondió. Necesito que me ayudes a corroborarlo. Si esto es lo que creo, Santiago está involucrado en algo mucho más grave de lo que imaginamos. El dilema de Isabel. Isabel, después de colgar, se quedó mirando su teléfono por un largo momento. Sabía que ayudar a Emiliano era lo correcto, pero también sabía que hacerlo significaba enfrentarse directamente a Santiago, alguien que nunca aceptaba un no como respuesta. Esa noche, mientras se preparaba para reunirse con Emiliano, recibió un mensaje inesperado de Santiago. Necesitamos hablar. Ahora. Es importante. Isabel vaciló, pero finalmente accedió. Sabía que no podía ignorarlo, especialmente porque algo en el tono del mensaje le pareció diferente. Se encontraron en el apartamento de Santiago, donde él la recibió con una sonrisa que no lograba ocultar su tensión. Gracias por venir, dijo mientras le ofrecía una copa de vino. No estoy aquí para beber, Santiago, ¿qué quieres? Él dejó la copa sobre la mesa y la miró fijamente. Quiero que entiendas algo, Isabel. Todo lo que estoy haciendo, lo hago por el futuro de esta familia. Emiliano puede pensar que tiene todas las respuestas, pero está equivocado. Necesito que estés de mi lado. ¿De tu lado? Isabel lo miró con incredulidad. ¿Qué estás planeando, Santiago? Santiago dio un paso hacia ella, su voz se volvió un susurro. Algo grande. Algo que nos asegurará el control total, pero no puedo hacerlo sin ti. ¿Y qué pasará con Emiliano?, preguntó Isabel, claramente inquieta. Él está demasiado ocupado jugando a ser el héroe, respondió Santiago con frialdad. Al final, solo habrá un ganador. Más tarde esa noche, mientras Isabel conducía hacia la mansión de Emiliano, su mente estaba dividida entre las palabras de Santiago y lo que sabía que debía hacer. Al llegar, Emiliano la recibió con una mirada de esperanza, como si ella fuera la clave para resolver todo. ¿Qué averiguaste?, preguntó Emiliano, sin perder tiempo. Primero tienes que prometerme algo, dijo Isabel, mirándolo fijamente.
prométeme que no dejarás que esta guerra los destruya. Emiliano asintió, aunque en su interior sabía que la promesa sería difícil de cumplir. Isabel le entregó una carpeta con información crucial. «Esto es todo lo que necesitas», dijo. «Pero te advierto, Emiliano, esto podría cambiarlo todo». Mientras Emiliano revisaba los documentos, sus ojos se abrieron con incredulidad. La verdad era más oscura de lo que imaginaba, y la sombra de Santiago se cernía cada vez más cerca. Capítulo 4. La red de mentiras. El sol apenas comenzaba a asomar entre las nubes cuando Emiliano y Isabel se reunieron nuevamente en la mansión familiar. Ambos estaban agotados después de una noche sin descanso, pero lo que habían descubierto no les daba tregua. Emiliano extendió los documentos sobre la mesa del comedor, un espacio que en otros tiempos se llenaba de risas y reuniones familiares, pero que ahora se sentía frío y distante. «Esto es peor de lo que imaginaba», dijo Emiliano, señalando uno de los contratos marcados con rojo. «No solo está colaborando con Navarro y Asociados. Está desviando recursos de nuestra empresa para asegurarse de que Navarro pueda apoderarse de nuestros contratos más importantes». Isabel lo miró con preocupación. «¿Qué vas a hacer? No puedes simplemente presentarle esto al consejo sin un plan. Santiago negará todo y tratará de voltear esto contra ti». «Lo sé», respondió Emiliano, pasándose una mano por el cabello. «Pero tampoco puedo quedarme de brazos cruzados. Si Navarro se hace con esos contratos, nuestra reputación estará destruida». Un aliado inesperado. Más tarde, ese mismo día, Emiliano decidió buscar consejo en uno de los pocos miembros del consejo directivo en quien confiaba plenamente, Elena Aguirre, una mujer astuta y experimentada que había trabajado junto a su padre durante décadas. La encontró en su despacho, revisando papeles mientras tomaba té. Al verlo entrar, levantó la vista con una mezcla de sorpresa y curiosidad. «Emiliano, no esperaba verte aquí tan temprano. ¿Qué puedo hacer por ti?» «Necesito tu ayuda», Elena comenzó, sentándose frente a ella. «Descubrí algo grave sobre Santiago, pero no sé cómo manejarlo sin que todo esto se convierta en una guerra abierta». Elena lo escuchó atentamente mientras le explicaba lo que había encontrado. Cuando terminó, ella se recargó en su silla, su expresión grave. «Sabía que esta competencia iba a ser peligrosa, pero esto es más de lo que imaginaba», dijo finalmente. «Si lo que dices es cierto, Santiago no solo está poniendo en riesgo a la empresa, sino también el legado de tu padre». «Entonces, ¿qué sugieres que haga?», preguntó Emiliano. Elena lo miró fijamente. «Primero, necesitas más pruebas. Algo que sea irrefutable. Y segundo, tienes que prepararte para las consecuencias. Una vez que enfrentes a Santiago, no habrá vuelta atrás». El enfrentamiento en la oficina. Mientras Emiliano planeaba sus próximos pasos, Santiago se movía con rapidez. En las oficinas centrales, reunió a algunos empleados clave para una reunión privada. Era hábil para mantener las apariencias, mostrando una actitud amigable mientras manipulaba la narrativa a su favor. «Como todos saben, mi hermano y yo estamos compitiendo por la dirección de esta empresa», comenzó, caminando frente a la mesa de conferencias. «Pero lo que realmente importa aquí es la continuidad del éxito que mi padre construyó. Y para lograrlo, necesitamos tomar decisiones difíciles». Algunos de los presentes asintieron, mientras otros intercambiaban miradas nerviosas. Santiago era convincente, pero su tono dejaba entrever algo más oscuro. «Lo que les pido es simple», continuó. «Confíen en mí. Juntos, podemos llevar esta empresa a nuevas alturas. Pero para eso, necesito saber que todos están de mi lado.
Uno de los empleados, un joven analista llamado Rodrigo, levantó la mano. Señor Santiago, ¿qué pasará si el Consejo elige a Emiliano? ¿Cuál será nuestra posición entonces? Santiago sonrió, aunque sus ojos se endurecieron. Esa no es una posibilidad que debamos considerar. Emiliano tiene sus virtudes, pero no es el líder que esta empresa necesita. Conmigo, tendrán seguridad. Con él, tendrán incertidumbre. La reunión terminó con una sensación de tensión en el aire. Santiago sabía que había sembrado las semillas de la lealtad, pero también que debía actuar rápido para consolidar su posición. El dilema de Isabel. Mientras tanto, Isabel luchaba con sus propios conflictos internos. Santiago había intentado contactarla nuevamente, y aunque ella quería mantenerse al margen, sabía que su proximidad a ambos hermanos la colocaba en una posición delicada. Esa noche, mientras caminaba por su apartamento, recibió otra llamada de Santiago. Esta vez, decidió responder. ¿Qué quieres ahora?, dijo con frialdad. Quiero entender algo, respondió Santiago, su voz baja pero cargada de emoción contenida. ¿Por qué estás ayudando a Emiliano? Pensé que éramos amigos, Isabel. Tal vez algo más. Isabel cerró los ojos, tratando de mantener la calma. Esto no es una cuestión de amistad o de sentimientos, Santiago. Es sobre lo que está bien y lo que está mal. Y lo que estás haciendo está mal. ¿Y quién eres tú para juzgarme?, replicó Santiago, su tono endureciéndose. Todo lo que hago es por esta familia. Pero parece que has elegido tu lado. Tal vez deberías preguntarte por qué las personas que realmente te importan están tomando distancia de ti, dijo Isabel antes de colgar, dejando a Santiago con el teléfono en la mano y una mirada oscura en su rostro. El descubrimiento final. Cerca de la medianoche, Emiliano recibió un mensaje anónimo en su teléfono. Era una dirección acompañada de las palabras: si quieres la verdad, ven solo. Aunque dudaba de la autenticidad del mensaje, su instinto le dijo que debía investigar. Isabel insistió en acompañarlo, pero Emiliano la convenció de quedarse. Si esto es una trampa, no quiero que te pongas en peligro, le dijo. Al llegar al lugar, una bodega abandonada en las afueras de la ciudad, Emiliano encontró una caja de documentos escondida entre escombros. Al revisar su contenido, su rostro se tensó: contratos falsificados, correos electrónicos manipulados y pruebas de que Santiago había estado trabajando activamente con Navarro y asociados durante meses. De repente, un ruido lo hizo voltear. Alguien estaba allí. Así que lo encontraste, dijo una voz conocida desde las sombras. Santiago emergió, su expresión fría pero calculadora. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto?, preguntó Emiliano, sosteniendo los papeles con fuerza. Eso no importa ahora, respondió Santiago. Lo que importa es lo que harás con esa información. Porque te aseguro que, si me enfrentas, ninguno de los dos saldrá ileso. Emiliano lo miró fijamente, sintiendo una mezcla de rabia y desolación. Sabía que lo que venía sería el mayor desafío de su vida. Cuando Emiliano regresó a casa, Isabel lo esperaba con el rostro lleno de preocupación. Él colocó los documentos sobre la mesa y dijo con voz firme: «Es hora de enfrentarlo, Isabel. No importa el costo». La lluvia golpeaba las ventanas, como si el cielo mismo presagiara la tormenta que estaba por desatarse. Capítulo 5. Traiciones a la luz. La oficina principal de Del Valle Corporativo estaba en su momento más caótico. Documentos acumulados, reuniones que se extendían hasta altas horas de la noche y empleados tensos formaban parte del escenario de una competencia que estaba rompiendo los cimientos de la familia y de la empresa.
Emiliano había pasado las últimas horas preparando un informe con las pruebas encontradas en la bodega, decidido a presentarlo al consejo. Sin embargo, mientras él trabajaba meticulosamente, Santiago movía sus propias piezas. Su estrategia, más que una defensa, era una ofensiva calculada, diseñada no solo para desacreditar a Emiliano, sino también para eliminarlo como amenaza. El consejo en la mira. En una lujosa sala de juntas en el piso más alto del edificio, Santiago convocó a una reunión privada con algunos miembros clave del consejo directivo. Su objetivo era claro: sembrar dudas sobre Emiliano antes de que él pudiera presentar las pruebas. Sé que todos estamos aquí por el bien de la empresa, comenzó Santiago, su tono conciliador pero con una chispa de urgencia. Sin embargo, creo que es importante ser transparente sobre ciertos problemas recientes. Elena Aguirre, una de las consejeras más respetadas, lo interrumpió con frialdad. ¿Qué clase de problemas, Santiago? Problemas relacionados con mi hermano, dijo, apoyándose en la mesa con las manos entrelazadas. Sé que Emiliano quiere lo mejor para la empresa, pero sus métodos han comenzado a preocuparme. Documentos desaparecidos, decisiones precipitadas, incluso he escuchado rumores sobre posibles acuerdos oscuros con otras empresas. Elena entrecerró los ojos, claramente escéptica. ¿Tienes pruebas de lo que estás diciendo? Santiago hizo una pausa, lo suficiente para dar la impresión de estar considerando sus palabras cuidadosamente. Por ahora, solo tengo indicios. Pero creo que, como consejo, debemos estar atentos y considerar todas las posibilidades. Después de todo, el futuro de Del Valle Corporativo está en juego. La confrontación entre hermanos. Horas después de esa reunión, Emiliano llegó a su oficina solo para encontrar a Santiago esperándolo, relajado en uno de los sillones. La tensión era palpable desde el momento en que sus miradas se cruzaron. ¿Qué haces aquí, Santiago?, preguntó Emiliano con voz fría, cerrando la puerta tras de sí. Vine a salvarte de ti mismo, hermano, respondió Santiago, levantándose y acercándose al escritorio. Estás jugando un juego peligroso, y no quiero que termines perdiendo todo. ¿Perdiendo todo? Emiliano dejó escapar una risa amarga. Eso ya lo estás intentando, ¿no? Sé lo que hiciste, Santiago. Tengo pruebas de tus tratos con Navarro y asociados. Santiago ladeó la cabeza, sin mostrar señales de sorpresa. Pruebas que seguramente obtuviste de maneras cuestionables, ¿verdad? ¿De verdad crees que puedes enfrentarte a mí con eso? Emiliano avanzó hacia él, su mirada llena de determinación. Esto no es solo entre tú y yo. Es sobre nuestra familia, nuestra empresa, y el legado de papá. No voy a permitir que lo destruyas. Siempre tan noble, replicó Santiago, su tono teñido de sarcasmo. Pero te diré algo, Emiliano. En este mundo, la nobleza es una carga. Y yo no pienso cargarla. Antes de salir, Santiago le lanzó una última advertencia: ten cuidado con tus movimientos, hermano. Porque en este juego, el que da el primer golpe, no siempre es el que queda en pie. Isabel atrapada en el fuego cruzado. Mientras los hermanos continuaban su enfrentamiento, Isabel enfrentaba sus propios dilemas. Su lealtad hacia Emiliano era fuerte, pero Santiago no dejaba de presionarla, intentando manipularla para que le proporcionara información. Esa noche, Santiago apareció sin previo aviso en el apartamento de Isabel. No puedes seguir ignorándome, dijo al entrar, sin esperar una invitación. Santiago, esto tiene que parar, respondió Isabel, visiblemente molesta. Estás empujando esto demasiado lejos. ¿Demasiado lejos? Santiago dejó escapar una risa corta.
Isabel, esto apenas comienza. Pero tú puedes decidir de qué lado estar. ¿Realmente quieres que Emiliano arruine todo con sus ideales inútiles? Isabel lo miró directamente a los ojos, buscando al hombre que alguna vez conoció. ¿En qué te has convertido, Santiago? Esto no se trata de Emiliano o de mí. Se trata de ti y de cómo estás dispuesto a destruir todo lo que tu padre construyó. Santiago pareció dudar por un momento, pero rápidamente recuperó su compostura. Hago lo que tengo que hacer. Y tú deberías pensar en lo que es mejor para ti, Isabel. Porque cuando esto termine, solo habrá un ganador. Un golpe inesperado. Mientras Santiago se centraba en sus manipulaciones, Emiliano avanzaba con su plan. La mañana siguiente, en una reunión extraordinaria del Consejo Directivo, Emiliano presentó las pruebas recopiladas contra Santiago. Los documentos hablaban por sí mismos: transferencias sospechosas, acuerdos secretos y una clara conexión con Navarro y asociados. El ambiente en la sala era tenso mientras los miembros del consejo examinaban las pruebas. Santiago, sentado al otro extremo de la mesa, mantenía una expresión imperturbable, aunque sus ojos reflejaban una mezcla de furia y cálculo. Esto no solo pone en riesgo la integridad de nuestra empresa, concluyó Emiliano, mirando directamente a Santiago, sino también el legado que mi padre nos dejó. Y no voy a quedarme de brazos cruzados mientras alguien lo destruye. Antes de que alguien pudiera responder, Santiago se puso de pie. Su voz resonó en la sala con una mezcla de ira contenida y desafío. Estas acusaciones son absurdas, dijo, señalando los documentos. Todo esto es una manipulación para desacreditarme. Emiliano, siempre has sido el favorito de papá, pero eso no te da derecho a jugar sucio para ganar. El consejo quedó dividido, algunos inclinándose hacia Emiliano y otros dudando de la validez de las pruebas. Elena Aguirre, una figura clave en la decisión, se levantó finalmente. Creo que necesitamos investigar esto a fondo antes de tomar cualquier decisión, dijo, mirando a ambos hermanos. No podemos permitir que estas acusaciones nos dividan aún más. Mientras la reunión terminaba sin un resultado definitivo, Emiliano y Santiago se encontraron cara a cara en el pasillo. Esto no ha terminado, dijo Santiago con voz baja pero llena de veneno. Tienes razón, respondió Emiliano con calma. Esto solo acaba de empezar. Desde una esquina, Isabel los observaba, sabiendo que lo que venía sería aún más peligroso. La guerra había dejado de ser silenciosa. Ahora, todo estaba en juego. Capítulo 6. Bajo la sombra de la traición. La noche caía sobre la ciudad, tiñendo el horizonte de tonos oscuros y llenando las calles de luces artificiales que parpadeaban como si anunciaran un peligro inminente. Emiliano regresaba al departamento de Isabel con una mezcla de frustración y preocupación. La reunión del consejo había dejado más dudas que certezas, y ahora sabía que Santiago no se detendría ante nada. Al abrir la puerta, encontró a Isabel de pie junto a la ventana, su silueta bañada por la luz tenue de un farol. Ella giró al escucharlo entrar, su expresión reflejando un conflicto interno. ¿Qué pasó?, preguntó con un hilo de voz. Emiliano suspiró y dejó caer los documentos sobre la mesa. Nada concreto. Santiago sigue manipulando a algunos miembros del consejo. Esto no se detendrá hasta que alguien actúe con más fuerza. Isabel lo observó, dudando por un momento antes de acercarse. Hay algo que no te he dicho. Una confesión inesperada. Isabel respiró hondo, sabiendo que lo que estaba a punto de revelar podría cambiarlo todo. Santiago me contactó de nuevo. Vino aquí. Me pidió que lo apoyara,
que le dijera lo que estás planeando. Emiliano se tensó al escuchar esas palabras. ¿Qué le dijiste? Le dije que no, respondió ella con firmeza. Pero su insistencia, su forma de hablar. Emiliano, está más desesperado de lo que imaginamos. No sé hasta dónde está dispuesto a llegar. Emiliano la miró fijamente, tratando de procesar la información. No puedo creer que haya llegado tan lejos. Está jugando un juego peligroso, no solo con la empresa, sino con todos nosotros. Y tú también, dijo Isabel, su voz temblando ligeramente. Estás entrando en su terreno, y temo que eso te lleve a un lugar del que no puedas salir. Emiliano tomó su mano, buscando tranquilizarla. No estoy solo en esto. Te tengo a ti. Y mientras mantengamos la verdad de nuestro lado, Santiago no ganará. El lado oscuro de Santiago. En otro punto de la ciudad, Santiago se encontraba en el exclusivo bar de un hotel, reunido con un hombre que representaba a Navarro y asociados. La conversación entre ellos era tensa, marcada por silencios que pesaban más que las palabras. El consejo está dividido, informó Santiago mientras agitaba el vaso de whisky en su mano. Pero eso no será suficiente. Necesito que me ayudes a dar el golpe final. El hombre, un ejecutivo de apariencia fría y calculadora, lo miró con indiferencia. Ya te hemos dado suficiente apoyo, Santiago. Pero si no puedes manejar a tu hermano, tal vez Navarro debería reconsiderar esta alianza. La amenaza velada hizo que Santiago apretara los dientes. Puedo manejarlo. Solo necesito más tiempo. Tiempo que no tenemos, respondió el hombre, poniéndose de pie. Si no tomas el control de la empresa pronto, Navarro encontrará a alguien más con quien trabajar. Alguien que no sea tan problemático. Santiago observó cómo se alejaba, sintiendo que el peso de las expectativas aumentaba sobre sus hombros. La desesperación comenzó a transformarse en una furia oscura que lo impulsaría a tomar decisiones aún más extremas. Un aliado traicionero. De vuelta en las oficinas de Del Valle Corporativo, Emiliano recibió una llamada de Rodrigo, el joven analista que había mostrado dudas sobre Santiago en la reunión privada. Rodrigo le pidió que se reunieran en un café cercano, diciendo que tenía información importante. Cuando Emiliano llegó, encontró a Rodrigo sentado en una esquina, revisando nerviosamente su teléfono. Gracias por venir, dijo Rodrigo mientras Emiliano tomaba asiento. He estado investigando los movimientos de Santiago, y creo que encontré algo que podría ayudarte. Rodrigo sacó una carpeta y la deslizó por la mesa. En su interior había correos electrónicos y registros financieros que conectaban a Santiago con otros negocios turbios, además de los tratos con Navarro y asociados. ¿Cómo conseguiste esto?, preguntó Emiliano, sorprendido por la cantidad de información. No fue fácil, admitió Rodrigo. Pero estoy cansado de quedarme callado mientras él destruye todo por lo que hemos trabajado. Antes de que Emiliano pudiera responder, Rodrigo bajó la voz. Pero debes tener cuidado. Santiago sospecha que alguien está filtrando información. Si se entera de que fui yo. No te preocupes, lo interrumpió Emiliano. Protegeré tu identidad. Esto podría ser lo que necesitamos para detenerlo de una vez por todas. La jugada maestra de Santiago. Mientras Emiliano analizaba la nueva información, Santiago planeaba un movimiento definitivo. Convocó a una reunión sorpresa del consejo, utilizando como pretexto una supuesta
emergencia financiera. Su verdadero objetivo era desacreditar a Emiliano públicamente y consolidar su posición. Esa noche, la sala de juntas estaba llena de tensión. Santiago comenzó su discurso con tono solemne, pintándose como el salvador de la empresa frente a las dificultades. He estado analizando detenidamente nuestras operaciones, dijo, mostrando gráficos y proyecciones. Y me temo que estamos en una posición más vulnerable de lo que pensábamos. Necesitamos tomar decisiones rápidas y decisivas. Uno de los consejeros levantó la mano. ¿Qué propones exactamente, Santiago? Proponer un liderazgo único y sólido, respondió, dejando clara su intención. No podemos permitirnos divisiones en este momento crítico. En ese momento, Emiliano entró en la sala, sosteniendo la carpeta que Rodrigo le había dado. Su llegada interrumpió la reunión, pero también marcó el inicio de una confrontación inevitable. Si hablamos de liderazgo sólido, dijo Emiliano con voz firme, tal vez deberíamos empezar por eliminar las prácticas corruptas que están debilitando a esta empresa. Colocó los documentos sobre la mesa frente al consejo, dejando claro que estaba dispuesto a enfrentar a Santiago allí mismo. Santiago lo miró, su rostro oscurecido por una mezcla de rabia y miedo. Esto no ha terminado, Emiliano, dijo Santiago en un susurro apenas audible, mientras la atención de todos se centraba en las pruebas. No, respondió Emiliano con determinación. Pero está a punto de llegar a su punto más alto. La sala quedó en silencio, mientras la tensión alcanzaba un nivel insoportable. Afuera, una tormenta comenzaba a desatarse, como si reflejara el conflicto que estaba a punto de estallar dentro de esas paredes. Capítulo 7. El clímax del engaño. La tormenta que había comenzado a desatarse afuera parecía sincronizada con la agitación dentro del valle corporativo. En el consejo, el ambiente estaba cargado de tensiones silenciosas. Las pruebas que Emiliano había presentado comenzaban a inclinar la balanza, pero Santiago no estaba dispuesto a rendirse. En su mente, la derrota no era una opción. Si su hermano había decidido exponerlo, él haría lo mismo, incluso si eso significaba destruir todo en el proceso. La reunión interrumpida. Los miembros del consejo examinaban los documentos presentados por Emiliano. En ellos, las conexiones de Santiago con Navarro y asociados eran innegables. Las pruebas mostraban no solo acuerdos financieros fraudulentos, sino también desvíos de dinero destinados a proyectos internos de la empresa. Esto es inaceptable, dijo Elena Aguirre, levantando la mirada hacia Santiago. Necesitamos explicaciones, y las necesitamos ahora mismo. Santiago permaneció sentado, su rostro compuesto pero con una tensión evidente en sus ojos. Tras un breve silencio, dejó escapar una risa irónica. ¿Explicaciones?, dijo, poniéndose de pie. ¿De verdad creen que esto es lo que parece? Estas acusaciones no son más que un intento desesperado de Emiliano para desacreditarme. Desacreditarte, respondió Emiliano, dando un paso al frente. Las pruebas están aquí. Las transacciones, los correos electrónicos, todo apunta a ti, Santiago. Es momento de que aceptes la responsabilidad de tus actos. ¿Responsabilidad? Santiago avanzó hacia Emiliano, enfrentándolo directamente. ¿Hablas de responsabilidad, tú, el hijo perfecto que siempre tuvo el favor de papá? No tienes idea de lo que significa luchar por algo. Todo te fue dado en bandeja de plata. Esto no se trata de mí, replicó Emiliano con calma. Se trata de la empresa, de la familia y del daño que estás causando. El giro inesperado. Antes de que la discusión pudiera escalar más,
Santiago lanzó un golpe bajo. Sacó un sobre de su portafolio y lo colocó sobre la mesa del consejo. Si vamos a hablar de responsabilidad, dijo con una sonrisa amarga, tal vez deberíamos hablar del pasado de Emiliano. Porque parece que mi querido hermano no es tan intachable como quiere que crean. Los miembros del consejo intercambiaron miradas de confusión mientras Santiago abría el sobre. En su interior había documentos que aparentemente implicaban a Emiliano en un contrato irregular firmado años atrás, cuando trabajaba en una filial de la empresa en Monterrey. Esto, dijo Santiago mientras lanzaba los papeles sobre la mesa, es una copia de un contrato que Emiliano aprobó. Un contrato que resultó en pérdidas significativas para la empresa. ¿Por qué no mencionaste esto en tu cruzada por la verdad, hermano? Emiliano tomó los documentos, revisándolos con rapidez. Su rostro reflejaba una mezcla de sorpresa y frustración. Esto no es lo que parece, dijo, mirando a los miembros del consejo. Ese contrato fue manipulado después de que yo lo aprobara. Nunca autoricé esos cambios. Claro que no, respondió Santiago con sarcasmo. Porque tú nunca cometes errores, ¿verdad? Isabel en el ojo del huracán. Mientras la reunión continuaba, Isabel, que había sido invitada como testigo imparcial, se encontró en medio de un conflicto que no dejaba de escalar. Los ataques entre los hermanos la afectaban profundamente, no solo por su relación personal con ambos, sino también porque sabía que la verdad era más complicada de lo que cualquiera de ellos estaba dispuesto a admitir. En un momento de silencio, Isabel se levantó. Esto no puede seguir así, dijo, con la voz temblando de emoción. Ambos están destruyéndose mutuamente y arrastrando a la empresa con ustedes, ¿no se dan cuenta de lo que está en juego? Los ojos de ambos hermanos se volvieron hacia ella, pero ninguna de sus miradas estaba llena de comprensión. Para Emiliano, sus palabras eran un recordatorio de que Isabel había sido cercana a Santiago en el pasado. Para Santiago, eran una traición. No te metas en esto, Isabel, dijo Santiago con dureza. Esto no te concierne. Claro que me concierne, replicó ella, alzando la voz por primera vez. Porque esto no se trata solo de ustedes. Hay cientos de personas trabajando en esta empresa, familias que dependen de ella. Y todo lo que ustedes están haciendo es alimentar su odio mutuo. La escalada del conflicto. Las palabras de Isabel no fueron suficientes para calmar los ánimos. Santiago aprovechó el momento para retomar el control de la narrativa. Ven, dijo, señalando a Isabel. Incluso ella sabe que Emiliano no es tan perfecto como quiere aparentar. Basta, Santiago, dijo Emiliano, levantándose. Esto no es un concurso de quién es más perfecto. Es una lucha por hacer lo correcto. Y si no puedes verlo, entonces no mereces estar al frente de esta empresa. Santiago dejó escapar una risa corta, llena de desprecio. ¿Y tú sí? El hermano que siempre juega al héroe, pero que no es más que una sombra del hombre que fue nuestro padre. El comentario fue la gota que colmó el vaso. Emiliano avanzó hacia Santiago, dispuesto a enfrentarlo físicamente, pero los miembros del consejo intervinieron rápidamente para separarlos. El descubrimiento final. En medio del caos, uno de los miembros del consejo, Elena Aguirre, revisaba los documentos presentados por ambos hermanos. Su experiencia le permitió notar algo que había pasado desapercibido para todos. Esperen, dijo, levantándose. Hay algo extraño aquí. Todos se giraron hacia ella mientras señalaba una discrepancia en los contratos presentados por Santiago. Estos documentos tienen marcas de edición digital. Alguien manipuló estos registros. El comentario dejó a Santiago sin palabras por un momento,
pero rápidamente intentó recuperarse. Eso no prueba nada. Cualquier archivo puede ser alterado con el tiempo. Tal vez, dijo Elena, mirando a ambos hermanos. Pero esto requiere una investigación más profunda. No podemos tomar decisiones precipitadas con esta información. La reunión terminó con un acuerdo para realizar una auditoría completa de los documentos presentados por ambos hermanos. Sin embargo, la tensión no disminuyó. Mientras todos salían de la sala, Emiliano e Isabel quedaron solos por un momento. No puedo creer que haya llegado tan lejos, dijo Emiliano, su voz cargada de cansancio. Esto no ha terminado, respondió Isabel, tomando su mano. Pero tienes que mantenerte firme. Porque lo que viene será aún más difícil. En el pasillo, Santiago observaba a los dos desde las sombras, sus ojos brillando con una mezcla de odio y determinación. La tormenta no había terminado. Apenas estaba alcanzando su punto más destructivo. Capítulo 8. La verdad a la luz. La tormenta había cedido, dejando tras de sí un amanecer pálido y silencioso. En el horizonte, la ciudad despertaba lentamente, mientras en las oficinas centrales de Del Valle Corporativo se gestaba el desenlace de un conflicto que había amenazado con destruirlo todo. Emiliano, Santiago e Isabel estaban frente a los miembros del consejo, esperando el informe final de la auditoría. Un silencio expectante llenaba la sala. Los auditores, liderados por Elena Aguirre, habían trabajado toda la noche revisando documentos, verificando datos y cruzando información. Las decisiones que se tomarían esa mañana marcarían el destino no solo de la empresa, sino de la familia misma. La revelación. Elena Aguirre tomó la palabra, su voz calmada pero cargada de gravedad. Después de una revisión exhaustiva, hemos llegado a una conclusión. Los documentos presentados por ambos hermanos contienen irregularidades, pero la manipulación más significativa proviene de los registros asociados a Santiago del Valle. El anuncio provocó un murmullo entre los miembros del consejo. Santiago se levantó abruptamente. Esto es una farsa, han estado del lado de Emiliano desde el principio. Cálmate, Santiago, dijo Elena con firmeza. Las pruebas son claras. Las transferencias realizadas a través de Navarro y Asociados y los fondos desviados están directamente vinculados a tus decisiones. Además, los documentos que presentaste contra Emiliano han sido alterados digitalmente. Tenemos evidencia de ello. Emiliano, aunque aliviado, mantenía la mirada fija en su hermano. Esto no se trata solo de los negocios, Santiago. Se trata de lo que hemos perdido como familia. La caída de Santiago. Santiago miró a su alrededor, buscando apoyo entre los miembros del consejo, pero solo encontró miradas de desaprobación. Lentamente, su postura desafiante comenzó a desmoronarse. Así termina todo, murmuró, su voz cargada de amargura. Después de años de sacrificios, de soportar las comparaciones, de vivir a la sombra de Emiliano, ¿así es como me pagan? No fue la empresa la que te llevó a esto, Santiago, dijo Emiliano, dando un paso hacia él. Fueron tus propias decisiones. Cállate, gritó Santiago, con lágrimas de frustración en los ojos. No entiendes nada. Todo lo que hice fue por esta familia, por demostrar que podía ser más que el otro hijo, punto. Isabel, que había permanecido en silencio, se acercó con cautela. Santiago, lo que hiciste fue destruir, no construir. Pero aún puedes detener esto antes de que sea demasiado tarde.
Santiago la miró con una mezcla de rabia y tristeza. ¿Demasiado tarde? Ya está todo perdido, Isabel. Ya no hay nada que pueda hacer. El sacrificio de Isabel. Mientras las palabras de Santiago resonaban en la sala, Isabel tomó una decisión que había estado evitando. Se giró hacia los miembros del consejo, su rostro sereno pero decidido. «Hay algo más que necesitan saber», dijo, captando la atención de todos. «Yo también soy responsable de parte de este caos». Santiago se acercó a mí en busca de apoyo, y aunque no participé en sus decisiones, no hice lo suficiente para detenerlo. Emiliano la miró, incrédulo. «Isabel, no tienes que cargar con esto». «Sí, tengo que hacerlo», respondió ella con voz firme. «Porque todos aquí han cometido errores, yo incluida. Pero si realmente queremos sanar esta empresa y esta familia, necesitamos enfrentar la verdad, toda la verdad». Las palabras de Isabel parecieron calmar las tensiones en la sala. Por primera vez, Santiago mostró una chispa de vulnerabilidad. El veredicto del consejo. Tras deliberar en privado, el consejo anunció su decisión. Santiago sería removido de su cargo y se abriría una investigación legal sobre sus actividades. Emiliano sería nombrado director general interino, con la responsabilidad de liderar la empresa durante esta transición. Elena Aguirre se dirigió a Emiliano. «Esto no será fácil. La empresa tiene mucho que recuperar y necesitarás el apoyo de todos aquí para lograrlo». Emiliano asintió, consciente de la magnitud del reto. «No decepcionaré a nadie. Esta empresa merece un nuevo comienzo, y estoy dispuesto a hacer lo necesario para lograrlo». El último enfrentamiento. Cuando todos comenzaron a salir de la sala, Santiago se acercó a Emiliano. Por un momento, pareció que iba a disculparse, pero en lugar de eso, lo miró con una expresión amarga. «Disfruta tu victoria, hermano», dijo con voz áspera. «Pero recuerda que el poder no lo es todo. Algún día entenderás lo que sacrificaste para llegar aquí». Emiliano lo observó mientras se alejaba, sintiendo una mezcla de compasión y tristeza. A pesar de todo, seguía siendo su hermano, y la pérdida de su relación era un precio que quizás nunca podría aceptar por completo. El epílogo. Un mes después, las cosas comenzaban a estabilizarse en Del Valle Corporativo. Emiliano trabajaba incansablemente para recuperar la confianza de los empleados y los socios, mientras Isabel se mantenía a su lado, ayudándolo a reconstruir lo que el conflicto había destruido. En una noche tranquila, ambos se encontraban en la terraza del edificio principal. La ciudad se extendía ante ellos, iluminada por miles de luces. «¿Crees que algún día podamos superar todo esto?», preguntó Emiliano, mirando a Isabel. «Lo importante no es olvidar», respondió ella, tomando su mano. «Es aprender. Y juntos, creo que podemos hacerlo». En el horizonte, el amanecer comenzaba a teñir el cielo de tonos cálidos, prometiendo un nuevo comienzo para todos. La sombra de la traición se había disipado, dejando espacio para la esperanza.